Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría y sobre todo qué emoción estar hoy aquí. Estamos en la librería Alberti, en la casa de Lola. Gracias, qué alegría estar con ella, con todos vosotros, con la autora Natasha G. Mendoza y con la editora Mamen Peinador. Ahí donde nos veis, Natasha y yo nos conocimos en persona ayer por la tarde, pero somos amigas desde hace años. Las redes sociales me han ayudado a encontrar personas muy importantes en mi vida y también la amistad preciosa y muy de verdad con Natasha. Nos une la sensibilidad por la literatura, por la vida y las pequeñas cosas. Van Gogh decía: las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas y las obedecemos sin saberlo. Natasha se define sobre todo como artista, más que autora o escritora. Cuéntanos eso un poco. Y buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias también a ti, Mami, por acompañarme. Y a Lola, por dejarnos su casa. A ver, me defino como artista por el proceso creativo, ¿no? De cómo escribo, porque no es nada planificado y viene como una inspiración y yo no sé lo que va a suceder y de pronto aparece el relato, el texto, la prosa poética o lo que salga y me dejo llevar un poco. Entonces, yo creo que es una definición más acertada, aparte que me siento más artista, ¿no? Es así como me siento. Muy bien. Otra pregunta así como por curiosidad, y esta la anoté así a última hora, antes de seguir hablando un poco de ti y tu obra. Es una de las preguntas del millón, porque yo decía, voy a presentar a Natasha G. Mendoza y voy a presentar 3 libros. Y todo el mundo, ¿cómo que 3? ¿Cómo puede ser que 3 libros? Entonces la pregunta es, ¿por qué nunca has presentado en la península? Yo soy canaria, nací en Las Palmas de Gran Canaria, vivo en Lanzarote, por fortuna, un gran lugar. A ver, no he presentado en península y he venido muchísimo. Tengo familiares aquí en Madrid, de hecho, mi padre vive aquí. Porque yo todavía no me sentía preparada para enfrentar a un público. No me sentía preparada, es simplemente eso. Y hace casi un año hice la primera presentación en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Chema Ayaso, que de aquí te mando un beso porque sé que estás aquí. Y me sentí tan bien, tan arropada, fue tan hermoso que dije, pues yo creo que ya podría cruzar el charco y hacer un encuentro, ¿no? Y nada, no me imaginaba llegar aquí. Esto para mí ha sido, no, es un sueño hecho realidad. Y estoy súper contenta, pero era eso, simplemente no me sentía preparada, pero ahora creo que es el momento de ir poco a poco sacando un poquito la cabeza. Pues me alegro, nos alegramos. Recuerdo el día que me llamó por teléfono para decírmelo, bueno, las dos llorando, riendo, todo a la vez. Somos así, por eso, bueno, voy a decir esto también. Nos conocimos ayer y en plan diciendo, bueno, así ya empezamos a canalizar un poco, porque el día de la presentación pues hay que estar bastante serenas, tranquilas, para poder hacerla bien, ¿no? Natasha es una mujer emocional, entusiasta, sensible y alegre en su trato conmigo y muy generosa, pero también lleva consigo la melancolía, igual que en su obra. Una mirada que va más allá, pero que también se quedó en diferentes tiempos y lugares, ya de forma más serena. Y decía, hoy presenta 3 libros, ni 1 ni 2, sino 3. Hablaremos de ellos por orden cronológico. Natasha abre Los bares del diablo, hablando de su abuelo. Muy hermoso. Mi abuelo decía que la literatura se encuentra en el espacio entre uno y el papel. No busco en mí ningún don de escritora, no lo tengo. Busco quizá un desahogo, un alivio del tiempo que llevo dentro. No solo el tiempo vivido,
sino también esa eternidad que precede a mi nacimiento. No pondré títulos a lo que haga. Soy nada. Intento vivir con poco dolor. Escribo para aliviar mis pensamientos. Si cada vez me alejo más, es porque disfruto de esa distancia. Las palabras me enfrentan, me miran con indiferencia mientras monto una historia. Todo es ajeno, cada calle, ciudad, personaje. No sé si me encontraré con la literatura en algún bar o en los edificios llenos de extraños. Supongo que no la reconoceré. Siempre he sido tan distraída, eso lo dices tú. Soy muy distraída, pero a niveles horribles, pero horribles, sí, muy distraída. Sí. ¿Y entonces cómo lo haces con los relatos? Pues perdí el primer relato, ya te lo puedo decir, lo escribí, ahí está, lo escribí en el año 2002 y se perdió. Ah, sí, es cierto. Se llamaba, lo titulé El bar del diablo, porque yo no imaginé que iba a seguir apareciendo más relatos de este estilo. Y lo perdí por un cambio de ordenador, perdí ese relato y muchas cosas que había escrito. Y ese relato era como el inicio de todo lo que escribiste después, sobre todo en De este libro. Sí, de esta serie, sí. Era el inicio. Yo ya noté en ese relato que algo cambió. Cuando ese relato vino, noté un cambio, había algo diferente. Habían diálogos, era un relato que me gustó su esencia, me gustaba su penumbra, no sé, había algo diferente a todo lo que había escrito hasta ahora y lo perdí. Ahora sonrío por lo que me cuentas y porque esta respuesta igual venía un poco más tarde, pero bueno, ahora... Perdón. No pasa nada porque me adapto. Quería sobre todo no insistir o decir que Los bares del diablo, al haber leído este texto tan hermoso de tu abuelo, está dedicado a sus abuelos maternos, a Yaya y Pepe. Es bonito que digas Yaya y Pepe, no abuela y Yayo, ¿no? También es bonito. Eso es hermoso. Y sobre todo, mi abuelo decía que la literatura se encuentra en el espacio entre uno y el papel, que el papel puede ser todo el mundo. Exacto. Es maravilloso. Sí, maravilloso. Y criarte en una casa así, con unos abuelos así. O sea, yo siempre he dicho que me han salvado la infancia, mis abuelos maternos, porque me prestaban atención cuando era niña. Y eso es muy importante. Y en casa de mis padres eso no ocurría, pero en casa de mis abuelos sí. Y luego la inteligencia de mi abuelo, toda su sabiduría, también sus relaciones con artistas. Era una casa donde habitaba la cultura y también iba mucho mi tío Rafael, que es pintor, que era pintor de allí, de Canarias. Y todo eso está gravitando, ¿no?, en mí y lo llevaré siempre, estarán siempre conmigo, sí. Ay, dentro de todo, bueno, pues fuiste una privilegiada. Totalmente. Porque a veces, aunque no sientas el amor que te puedan dar tus padres, si tienes un espacio, un lugar, unas personas que te lo dan, y además arte y cultura. Totalmente. Así es. Bueno, hablábamos antes de este clic que diste precisamente en el año 2007, has dicho. ¿El clic te refieres al relato que perdí? Cambio de forma de escribir. En el 2002 fue. Ese relato dio un giro a lo que yo había escrito hasta ahora. ¿Y dónde lo escribías antes? Pues escribía a lo mejor en mi despacho, ahí en mi ordenador, pero se cambió. ¿No tenías un blog? No, eso publicaba, claro. Luego empecé a publicar en un blog y ya luego en Facebook y en Facebook, sí. ¿Y para ti la importancia entonces de las redes sociales? Pues ahí es donde llega todo. Si quieres, bueno, Mamen también te puede contar. Ahora le pregunto. Vale. A ver, llega todo por ahí porque yo publicaba sin ningún tipo de intención de llegar a tener un libro. Y sí que me contactaban personas por privado, oye, sería interesante, nos interesa esto de los bares, porque yo lo ponía en Los bares del diablo cuando aparecía un relato de los bares, y ponía Los bares del diablo abajo, y decía, sería muy interesante crear un libro con esto, tal. Y hasta que llegó de la editorial de Mame, contactaron conmigo, y eso siguió adelante, y se cumplió el sueño.
Pues cuéntanos, Mamen, entonces, un poquito esto, porque la primera edición fue en el 2019 y la segunda el año pasado, ¿no? En el 2023. Bueno, hola a todos. Así es. Cuando nació Ediciones Escondidas, lo que teníamos clarísimo era que queríamos publicar a mujeres especiales. Ya la estáis conociendo, es una mujer especial. Los primeros relatos de los bares nos cautivaron por su oscuridad y a la vez porque nos llevaban a esos mundos que cada uno de nosotros tenemos, las personas normales de la calle. Era esa mezcla de oscuridad y vida. No sé cómo explicarlo, y contactamos con ella. Bueno, seguimos su página de Facebook, su blog, contactamos con ella y ¡ting! O sea, nos dijo que sí. Como ha dicho ella, había dicho varias veces a personas que no sabemos por qué. Bueno, pues porque tenía que ser. Y el tiempo nos ha demostrado que sin conocernos más que a través de las redes, pues la importancia que tiene el conectar de cualquier modo. Y se publicaron en el mismo 2019, no sé si él sí nos lo dio en abril y apareció en julio de 2019 ya en el mercado. Sí, el mundo de la cultura, el arte, la literatura en las redes, como siempre decimos, si la sabemos utilizar bien, puede sacar cosas hermosas y muchos beneficios. Yo, por ejemplo, ella la conozco a Natasha hace muchos años y a veces le enviaba audios, textos pues precisamente de sus relatos, y ella, tan generosa, pues de repente ponía una música y unas imágenes y yo veía eso y pues decías, qué preciosidad, y quieras que no, sin conocernos en persona. Entonces ayuda, y bueno, y hoy estamos aquí. Y con Mamen, bueno, ya la conocí después en una entrevista. Voy a leer un texto que se titula Uno, pero es el segundo, porque el primero es el de tu abuelo. Los ladridos por la noche rompen bruscamente el silencio y ese ruido rebota contra mi sombra. Todo es más puro de madrugada. La poca actividad hace de cualquier movimiento algo único. Me gusta caminar por las calles a esta hora indecente. Nadie te juzga. No existen voces. Siempre encuentro algún bar que aún sobrevive arrojando su luz humeante al gris del asfalto. Un templo, a veces maldito, donde algún sacerdote es capaz de darte la extrema unción mientras te pone un vodka de la peor calidad. Un lugar de culto donde fulanas, trapecistas, madres sin hijos, forasteros, son capaces de convivir sin preguntas. Nadie habla con nadie. El sacerdote imparte sus oraciones, las lanza al techo del bar. Ahí quedan atrapadas en las telarañas de hace años. Aquí todos somos humanos, aunque no nos miremos. Todos nos escuchamos sin soltar prenda. Quizá no existan los milagros, pero en templos así, uno logra creer en el diablo y es capaz de entregarle su alma. A ver, cuéntame. Aparte de a ver, ¿cómo? A ver, eso. Es que para escoger tampoco es fácil, y digo, este es bastante representativo del libro, aparte que ya habla de esto, pero también háblanos, como decías antes, un poco de la atmósfera, de ese misterio, de esa luz, de esa niebla. Esa niebla. Sí, a los bares el hilo conductor es la atmósfera que tiene. Este es el relato que abre Los bares del diablo. Lo de mis abuelos, que lo has leído tan bonito y tan bien, es la introducción, es como una dedicatoria, ¿no?, que yo le hago a ellos. Los bares es eso, yo los reconozco cuando los voy escribiendo y van apareciendo, los reconozco por eso, por esa atmósfera que tienen, lúgubre. No todo ocurre en bares, ocurren en diferentes escenarios, pero sigue estando esa atmósfera, y los personajes son muy diferentes, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, o sea, es muy distinto todo, hasta las narraciones, hay bares muy narrativos, hay bares en prosa poética, hay diferentes estilos, pero siempre está ese hilo conductor, que es esa niebla, algo difusa,
y que une a este libro. Y luego tiene una parte nueva que no sé si ya tenías previsto hablar vale. La nueva edición tiene una parte nueva que ya está escrita pues hace poco, 2 años, Sí, así atrás. sí. Y ya hay varios relatos más largos, ¿no? Donde Eso aprovechando la segunda edición. Exacto. Entonces. Claro, Sí, queríamos claro, ofrecer sí. algo nuevo. algo nuevo, no solo... Sí. Y ese relato no pasa en un bar, pasa en un pueblo y en una iglesia. O sea, pero es toda la atmósfera de los bares. Ahora iremos a historias mínimas, pero antes hablaremos de Tu voz, que es lo que une a los 3 libros. Claro, yo cuando preparé la presentación digo, son 3 libros, hay cosas en común, hay cosas que no, pero Tu voz, cuando lees alguno de tus relatos, sabes enseguida que te pertenecen, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, lo que hablabas antes, que tu voz llega a través de la inspiración, que eso recuerdo que lo comentabas en la radio también la otra vez, que tu predisposición entonces delante del ordenador, de una hoja en blanco, te llega siempre. Nunca tienes una idea pensada, nunca sabes de lo que vas a hablar. A veces ocurre que a lo mejor de pronto aparece un nombre de una persona y corro al ordenador, en este caso, y empiezo a escribir. A veces ocurre que me aparece el título y empiezo a escribir. Pero yo soy, o sea, el relato pasa por mí. Es como que ya existe, de alguna forma dentro. Y yo simplemente lo dejo salir. En esta época de historias mínimas y de los bares del diablo, yo escribía de una manera diferente, muy tensa, era un trance complicado para mí, ¿vale? Por mi inseguridad y por cosas de la vida. El rechazo que decías, que rechazaba la obra. Sí. Nunca le gustaba, por eso no quería aparecer en público, porque ella producía estas maravillas y las rechazaba. Exacto, Sí, me producía sí. rechazo, pero todo es por esto, por mi inseguridad y todo. Y también son más cortos, pues porque yo necesitaba que el final apareciera lo antes posible. Con lo cual, de ahí vienen también esos relatos más cortos, ¿no? Porque no tenía me sentía, sufría. Tú tenías urgencia del final. Sí. Quería que el final apareciera. Quería el cierre, yo quería abandonar cuanto antes ese trance. Eso es lo que me sucedió con historias mínimas y también con los bares, ¿eh? Y de hecho se nota en el añadido de los bares que los relatos nuevos son más largos. Sí, Es evidente, sí. Muy bien, entonces ahora, si acaso empezaría con historias mínimas, ¿os parece bien? Perfecto. Y vamos a hablar de alguien que no está aquí, pero que hubiese querido venir. Ahora lo entenderás. En Historias mínimas, Salva Robles escribió en el prólogo. Lo empieza así. Natasha no escribe. Yo le llamo Natasha, no Natacha, es una cosa nuestra. No lo había dicho aún. Natasha no escribe, ella dispara. Pim, pam, pum, fuego. A partir de aquí, esto lo digo yo, avisados estáis de posibles grandes emociones, descubrimientos y vivencias. Qué bien que a uno, a una, se le remueva el cuerpo, se le saque de sus lugares comunes y pueda alargarse del mundo. ¡Qué placer! A una ciudad a la que le falta tu nombre. Ciudad. A esta ciudad le falta tu nombre. A las antenas, a los portales fríos e impersonales, a cada vacío en el que se cuece una tristeza. Recorrerla con la mirada desde alguna cafetería, llueva o no, porque a esta ciudad le falta cielo, le falta luz. Y cada ventana se alza, es un acertijo. Sé que existes porque me lates por todo el cuerpo. Me traes colgada de algún sueño. Tal vez deba cruzar el puente que aísla este territorio del resto. No te estoy buscando, porque el amor explota, porque el amor no espera, no entiende de tiempos, ataca con el cuchillo atravesado en la mandíbula. Y debe rendirte
o su furia será letal. A este planeta le falta tu nombre, tu voz, le faltan las manos que bauticen en cierto modo la que aún no soy. En Historias Mínimas, ¿qué temas, qué universos nos acercas? Es complicado porque es una selección de bastantes relatos. Es un libro de casi 200 páginas y tuve que hacer una selección. Y claro, la parte complicada era dejar fuera los relatos pero no hay ni... A ver, son independientes, hay muchos temas distintos, son relatos totalmente, algunos en prosa poética, otros narrativos que son más largos y luego también hay metaliteratura, también hay cartas, o sea que son diferentes, pero luego entre medio hay algunos aforismos y algunas frases que según dicen algunos lectores, como cuando Inés lo leyó, la voy a poner de ejemplo ya que la tengo aquí, que dice que a ella le permitía respirar después de leerlo. Y así se creó este manuscrito de Historias Mínimas, que es un libro también que le tengo mucho cariño. Es que ahora empiezo a tener cariño a mis cosas. Y me ha costado un trabajo grande. Ahora te empiezas a reconciliar. Eso, con ese yo raro que tenía, ¿no? Que déjalo ahí guardado. Tienes buena cara, yo creo que vas bien. Luego hablaremos también de los aforismos, los he dejado más para Saudade, porque aquí al tener 148 relatos, los conté, creo que son 148 en Historias Mínimas. Sí, es que, pero podría haber sido de 500 páginas. Pero los conté uno a uno. Madre mía. No, está bien. Pues yo no lo sabía. 140. No los puedo compartir todos. Soy muy despista. Hablamos ahora de un autor que nos apasiona a las 2, a las 3, a muchos de nosotros, me permito decir. El título es, a ver si alguien cae en esto, 26/08/1914, 26 de agosto de 1914, a Cortázar. A veces sueño que pronuncias mi nombre con ese acento tuyo tan argentino afrancesado. Lo repites en susurros. Natasha, Natasha, o como lo diga él. Y toda la literatura del mundo se hace pequeña. Cabe en esta mano que cierro con fuerza para que nunca pueda escapar. Hoy es tu cumpleaños, Julio, y sigo derramando las mismas lágrimas que vertí sobre tu lápida. Este llanto sin fin que abraza para ahogarme, esta falta de aire que no permite que apague todas tus velas. ¿Cuándo descubriste a Cortázar y qué te hace sentir? Lo descubrí muy joven gracias a mi abuelo, a Borges también al mismo tiempo fue, y a Sabato también. Pero con Cortázar tuve una conexión muy especial. Siendo muy joven, tenía yo unos 15, 16 años, y leí Casa Tomada. Ese relato me impactó. Sí, es brutal. Ese relato me impactó, me di cuenta enseguida de que la lectura tenía otro nivel. Yo no me había dado cuenta del nivel de una conexión tan importante. No me había pasado antes con otro autor. También era una niña de 16 años. Y ahí me di cuenta que la lectura puede ser algo tan bonito y tan íntimo, porque fue muy íntimo eso que yo viví, ¿no? Con esa edad. Lo que me hizo sentir como me puse de pie. O sea, yo estaba leyendo el libro acostada y me puse de pie a caminar y iba leyendo caminando. Entonces descubrí y nació el amor por la lectura, realmente. Cuando por fin logras encontrar esa conexión con la obra. Ya luego viene el autor, pero la obra. Esa conexión tan importante y tan mágica. Bueno, cuando yo descubrí eso, fue con Cortázar y también pasó con Borges, ¿no? Entendí, o sea, la magia de la literatura, o sea, ahí ya vino todo. Y esa fue mi experiencia, de ahí viene. Y el amor que le tengo, absoluto.
también es uno de mis autores. Oliveira. Cortázar no encontró a la maga era él. Siempre lo fue, incluso antes de Rayuela. Creo que uno arma a una mujer, la sueña, le da forma en los deseos, la hornea, inventando nombres que puedan calmar todas las ansias. El problema es cuando ese sueño supera atrozmente a la realidad. Yo también soy un poco Julio, domando a esa mujer que alborota mi sangre. Por lo menos él pudo ponerla a vivir en ese libro, la desordenó entre sus páginas, le hizo el amor, se vistió de ella, paseó por París todas sus voces. A lo mejor no fue un alivio, pero nos brindó la oportunidad de hacerla carne y hueso, porque jamás he visto a una mujer tan real como la maga. Jamás. Nunca. Adoramos a Cortázar, Rayuela. Bueno, Rayuela precisamente es una obra, la obra de Cortázar que yo escucho a la gente que no suele, bueno, escucho que no le suele gustar, ¿sabes? Que no, lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Y claro, dentro de mí arde algo. Me muerdo y me controla. Rayuela no es un libro para leer de principio a fin. Rayuela son historias, realmente son historias, son trozos. El libro hay que leerlo de manera desordenada, abrir una página, de pronto encontrar algo. Es así donde se encuentra la literatura. Y con Cortázar siempre vas a encontrar la literatura. Y eso me pasa con Rayuela. Yo lo tengo en mi mesa de noche. ¿No seguiste el orden? ¿Ninguno de los dos órdenes? No, nunca. Yo tengo mi propio... O sea, yo siempre es curiosísimo porque él te da dos órdenes y ninguno de los dos. Nunca. Yo solo abría y comenzaba. Sí, el orden me encontraba a mí, ¿sabe? Como lectora. El orden ya me encontraba. Entonces yo lo tengo en mi mesa de noche, lo he tenido, bueno, yo creo que hace muchos años. Y siempre por la noche abro, leo algo y encuentro la literatura. Siempre, en alguna frase, en algún momento, una imagen. Pero es imposible no encontrarla. Es que no solo eres escritora de relatos, sino que además eres lectora pura de relatos. Bueno, lectora total, o sea, lo disfruto mucho. Es que eso es la grandeza del relato, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Pues pero es una historia en sí misma. Rayuela es una novela, pero la leo como si fueran relatos. Claro. Sí, es así. Decíamos que admiramos a Cortázar, Rayuela, yo adoro a Rayuela. Rayuela, además, estos últimos años tuve una segunda edición preciosa que la tengo siempre cerca y yo creo que hay que prepararse para la lectura y más para libros que amas, ¿no? Y es como un ritual, ¿no? Adoramos Rayuela, sus cuentos, su mirada. Y yo muchas veces en sus recitales, que esto igual la gente lo conoce menos, recito algún poema suyo, porque también era un gran poeta. Sí. La lenta máquina del desamor. La lenta máquina del desamor. Los engranajes del reflujo. Los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos. Y de pie ante el espejo interrogándose cada uno a sí mismo. Ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro. Ya no te amo, mi amor. Es de Cortázar, no mío. Es de Cortázar, sí. Tuyo es... ¿Poema? Este poema no tiene tiempo. No espera el verso justo ni la rima en el momento oportuno. A este poema le dan igual los pronombres o el título, pero la voz es otra cosa. Debe caer, rodar por cada letra, saltar, huir incluso. Este poema estaba huérfano antes de nacer. Lloró durante años en la oscuridad de un deseo. Labró la tierra de mi vientre buscando orillas. Y ahora que la calma se ha esparcido como un virus terrible, esta calma que duele hasta no poder más, ahora que te tengo frente a frente, y tus ojos y tu boca,
cada renglón que te crea. No volveré a escribir nada que no seas tú. La poesía en tus relatos, ¿qué tal? Pues le tengo muchísimo respeto a la poesía, como tú lo sabes, ya lo hemos hablado mucho. Te digo que es lo mismo, nace, yo no lo considero poesía lo mío, creo que es prosa poética, pero es igual, nace no es previsto. De pronto viene así y veo que es algo más poético y me dejo llevar. Ahí sí que me dejo llevar y fluye también de otra manera. Es que tienen diferentes formas de fluir. Ahora, en este momento, ya estoy mucho más relajada con el tema de la escritura y ya lo estoy disfrutando muchísimo más. Y ya están llegando cosas más largas y además que luego me sorprenden, ¿no? A mí. Y me gusta, en algunos casos, me gusta intervenir como narradora y meter ahí un poquito de cizaña. Sí. Mamen, ¿tú leíste hace cuánto Historias Mínimas? Porque te impresionó, ¿no? ¿Te gustó? Hace poquito, muy poquito. Y soy súper fan, ya le digo, me hubiera encantado cuando nos preguntan a un editor qué libro te hubiera encantado, te hubiera gustado publicar, Historias Mínimas, también. Sí, me leía una, porque yo soy de relatos y poesía, soy lectora de relatos y poesía sobre todo. Y leía una y paraba y le escribía, me encanta, me llega, me revuelve, me... Y yo, qué raro, no, ¿estás bien? Sí. Y otro, y qué ganas, y Natacha me decía, ¿Pero seguro? Y no te sientas así, porque me decía, pero ¿qué estás sintiendo? Digo, que lo quiero, que me hubiera gustado poder editarlo a mí, ¿no? Pero no te gusta, y me decía, pero no te gustan los bares. Digo, sí, pero es mi hijo, los bares también es como mío. Sí, es que... Los quiero igual, pero es una admiración absoluta. Y luego yo pensaba que no me gustaban los bares. Sí, me sorprende así como los bares, creo, es mi percepción, los bares tienen esa atmósfera que ella dice y que remarca, que los iguala, aunque son todos diferentes, Historias Mínimas creo que cada una es absolutamente diferente, un mundo en sí misma, y me sorprendían cada uno más y de una manera diferente. No sé... Eso me decía ella. Sí. Mamen lo está leyendo y se ha vuelto loca. Sí. Sí. Sí, las dos, nos volvíamos las dos. Muy entusiasmada, pero el entusiasmo es maravilloso en la Por vida, en el arte. por supuesto, sí, por A supuesto. veces es mejor pasarse en esto. Yo me enamoro de todos los libros que edito y de los que leo también, es que creo que debe de ser así. Con todo lo que hay por leer. Pues sí. Pues que tú puedas... Siempre digo que necesito más vidas, pero... Ya, eso sí. muchos de nosotros Sí. también lo pensamos. Sí. En Historias Mínimas también hay una librería de libros usados, madrugadas llenas de ruido, aromas de café y mandarina. Eso me encanta. El deseo de regresar a Venecia y soñarte una vez más. Escribir, hombre, ella, amor, fin. Dibujar en la pared una ventana abierta al mar. Como decía, son 148 relatos. Y es muy difícil escoger qué leer, porque cuando te grababa también, o hoy precisamente, de qué relatos hablar. Pero intentamos siempre unificarlo, poder hablar un poco pues de lo que quieres transmitir o qué le quieres contar al lector. Esto se me acaba de ocurrir. ¿Qué le quiero contar al lector? Sí. Vaya apuro. A ver, yo no pienso en el lector, ¿no? Claro, porque no me da tiempo, estoy odiándome, ¿entiendes? Es un proceso en el que no me da tiempo de pensar en el lector. Viene después. Cuando dejo reposar el relato, porque así no lo destruyo, entonces lo dejo reposar y cuando regreso a él, ya es como que me pongo a pensar en el lector. Pero no sé, no te puedo decir no te puedo dar una respuesta concreta a eso, porque es difícil, porque cada lector es un mundo y yo te hablaba antes de la lectura, es una conexión y es un idioma, de verdad, es un idioma invisible la lectura
Y como yo lo descubrí, es algo tan mágico. Hombre, yo soñaría que le pasara, o lo que me pasó a mí, que soñaría que mis lectores vivieran eso, ¿no? Pero es tan personal que nunca, no lo sé, no te podría dar una respuesta acertada, sí, bueno, no sé. Bueno, era la pregunta difícil de la Pues sí, presentación. he suspendido No, en esta. no, qué va. ¿Queréis decir algo más de historias mínimas o voy a Saudade y también hablar un poquito con Antonio, que está aquí con nosotros? Primero voy a hacer una introducción. Una encerrona. Saudade es este libro que hay aquí también, en el medio. Saudade es un proyecto entre pintura y palabra. Los dos se unen para mostrar nostalgias, soledades e historias que habitan en el tiempo. La pintura de Antonio Seijas, que está aquí en primera fila, de Ares, a Coruña, que hoy ha venido aquí a Madrid para estar con Natasha. Historiador del arte, ilustrador, pintor y autor de cómic, entre otras muchas cosas. La palabra de Natasha G. Mendoza, Las Palmas de Gran Canaria, aunque ha encontrado en Lanzarote su lugar de residencia. La atmósfera, esta es una de las palabras que más decimos para tu inspiración, ¿no? En Saudade el artista se inspira en sus relatos para crear en sus pinturas sus espacios, sus colores y su profundidad. Cuéntanos un poquito, Antonio. Sí, bueno, pues hola a todos. Pues os cuento un poco cómo empezó el proyecto. Pues Natasha y yo nos conocemos desde hace bastantes años, nos seguíamos también por redes y no sé cómo fue el momento en que que decidí pintar uno de sus relatos. Me gusta mucho cómo escribe y no sé por qué fue ese y no otro. Y empecé y lo pinté, se lo enseñé, me dijo que le encantaba. Y le dije, pues yo puedo seguir pintando porque realmente me inspiran, ¿no? Que le contaba antes a Mamen un poco de... Muchas veces tengo que hacer portadas de libros, de discos o de ilustrar libros, muchas cosas, ¿no? Y trabajo con textos o con música de otra gente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es como lograr una unicidad, ¿no? de la obra, que cada obra, cada cuento tiene su propio espíritu, cada libro. No suelo repetir estilos, me gusta ir variando precisamente por el respeto a lo que es la obra, ¿no? Y tengo que sentir lo que hago. Y si no llego a sentir el espíritu de lo que estoy haciendo, no empiezo. Pero en este caso es distinto porque, aunque sí que note en las otras obras el alma de la obra, sí que tengo la percepción de que estoy ilustrando un texto o una música que no es mía. Pero en este caso fue muy particular porque no notaba esa diferencia. Era como que estuviera haciendo un proyecto personal, no era como el texto de otra persona. Era como encontrarme en casa mientras pintaba. Y fue la verdad que muy emocionante, ¿no? Desde el punto de vista artístico, el poder sentir eso. Y después está por aquí detrás Laura, la editora de Hércules, que también le dije, cuando llevaba creo que un par de cuadros, le dije, oye, pues tienes ahí la sala de exposiciones, yo puedo, tal, y me dijo, la tienes abierta, es tu casa cuando quieras. Digo, pues yo me pongo a pintar y se hace una exposición. Y se hizo la exposición, y mientras lo iba pintando y se iban como añadiendo los relatos, que tampoco fue una selección concreta, ¿no? Fue una manera muy orgánica de ir decidiendo cuál cogía, cuál no, porque yo conocía toda la obra de Natasha, entonces a lo mejor estaba pintando un cuadro y se me venía una imagen de algo y enseguida lo asociaba a otro relato, o de otro relato ya me venía una imagen. Algunas son como muy literarias, ¿no? Muy literales, perdón, de lo que cuenta Natasha, lo que se ve en el cuadro, y otras son totalmente simbólicas. Y lo bueno era eso, que había cosas que yo no sabía de los relatos, pero que sí plasmaban el cuadro, que después ella me lo confirmaba. Y lo que pensé fue en que se podía hacer un libro, ¿no? Porque
al final las exposiciones es algo bastante efímero porque se hacen, después hay cuadros que cada uno se va para una casa, para un dueño distinto, ¿no? Se van deshaciendo. Y me parecía como acertado en este caso hacer algo que perdurara, ¿no? Que realmente fue acertado, ¿no? Porque después hubo ciertos problemas con la exposición cuando estuvo en Lanzarote y es una muestra que ya no va a volver a exhibirse, no quedan muchos cuadros disponibles ya. Aquí hay uno. Aquí has Aquí hay traído un uno. cuadro, Sí. un cuadro tuyo, sí. Es Sí. de Sauda, de la original. Sí, está inspirado en ese En mismo ese relato relato. que fue el que leíste antes. Que leíste ante poemas. Sí, ese de poema. Ah, mira, Sí. casualidad. Casualidad. ¿Has visto? Qué bonito. Y lo que decías de la poesía que escribía yo, para mí sí que escribe poesía sin que sea formalmente poesía, ¿no? En el sentido de como un acercamiento como a la realidad verdadera, ¿no? Que decía Valente que la poesía no solo era el acto de creación, que era un acto de conocimiento, pero un conocimiento al momento, ¿no? Instantáneo, en el que el poeta va descubriendo el poema, de que el mismo verso puede cambiar el verso siguiente o alterar el significado del verso anterior, ¿no? Y entonces esa manera de crear que tiene Natacha para mí la acerca más a artista que a escritora. Y bueno, pues la exposición, la verdad que fue un éxito tanto en Coruña, en la sede de Hércules, como en Lanzarote. Era muy emocionante ver a la gente cómo se le ponía la piel de gallina viendo el cuadro y leyendo el relato, porque yo creo que lo que conseguimos fue esa unicidad, ¿no? De que se llegan a cambiar los significados previos que podía tener. Ya, he visto la ya. Hola. Toma, ocupaste. Cerca, por favor. Vale, bueno, pues sí, para acabar eso, ¿no? Le comentaba a Manuel Vilariño, que es el fotógrafo que fue Premio Nacional, que vino a ver la exposición, y le decía que en una suya que hizo una intervención en el Museo de Bellas Artes de Coruña, que eran obras suyas al lado de obras clásicas, ¿no? Hechas a propósito para cambiar el significado, ¿no? Había una que creo que se llamaba Cruz de Luz, que era un esqueleto de serpiente colocado al lado de desnudos clásicos, y era una manera de como arrebatarle un significado a la obra clásica y dotarle de otro, que yo creo que en cierto aspecto sí que conseguimos de ir cambiando un poco el significado y dotarlo de uno nuevo. Este libro es de coleccionista, creo, ¿no? Que hay 500. Sí, hay 500 ejemplares y ahora más de coleccionista que nunca al no poder seguir rotando lo que es la muestra. Y entonces hay relatos que encontramos en historias mínimas y también inéditos, ¿verdad, Natasha? Sí, hay relatos inéditos que yo les cedí a Seijas para que hiciera la colección. Sí, los tenía y se los cedí. No fueron expresamente para el libro, sino No, ya los tenías ya los tenía. antes de publicarlos. Sí. Exacto, no estaban publicados, eran relatos inéditos. Vale. También quiero hacer referencia a los aforismos, bueno, las frases cortas, textos cortos que tienen tanto significado y que además tienen mucha subjetividad también, que creo que cada uno puede interpretar su significado y voy a leer algunos. Recuerdo mi infancia como una vieja carpa sacudida por el viento. Tengo una mecedora que heredé de la abuela Antonia y bailo en este trozo de madera hasta cruzarme con su ternura. Esto es muy emotivo para mí. Para mí. Por eso, la humanidad es un lugar dantesco. Intentar explicar de forma coherente que estas manos, después de acariciarte, no tienen nada que ver conmigo. La niña del vestido juega con un globo rojo que le han comprado un joven desconocido. Retened esa imagen, disfrutad de ella. No pondré viento. El globo no escapará cuando la niña desaparezca.
3 frases llenas de inquietud y de fuerza. Esto es lo que tiene también el mezclar los aforismos, porque aquí hay aforismos y también hay relatos, con los dibujos de, Con las pinturas de sí, de las pinturas. ¿Tú cuando te lo propuso, qué pensaste? Primero, agradecida. Lo que pensé, bueno, primero pensé que estaba loco. O sea, que, digo, sí. Y luego ya me enteré que sí. Pero solo agradecimiento. Es que yo no puedo estar más agradecida con todo. O sea, con mi primera editora, que la adoro, con todo, con todas las personas que se han cruzado en mi camino, Vanessa, y con las que se siguen cruzando. Y me ha pasado con Saudade. Yo le dije a las hijas, pues sí, adelante, me encantó el primer cuadro. Y luego me fue mostrando algunos más. Y luego le propuse, oye, te puedo dejar algunos relatos. Y todo surgió así, un poco improvisado. Y qué pensar, pues es que estar agradecida y emocionada. Y encima que se sacara un libro, que Hércules de Ediciones sacara este libro tan hermoso y con esa edición tan bonita, pues como, jolín, pues ya está. O sea, y ahí está Laura. Gracias, Laura. Creo que tanto en la vida como en la literatura es de las cosas más importantes la generosidad, las colaboraciones, que personas de forma, pues eso, espontánea, por gratitud, por amistad, quieran colaborar contigo, quieran estar a tu lado. Esto me parece un regalo de la vida maravilloso, que no a todo el mundo le pasa. Ella es muy afortunada. Mucho. Lo digo por ella porque me lo dijo ayer. Muchísimo. Yo soy muy afortunada. Esto es amistad, es literatura, es hablar de la vida, de todos estos relatos. Es algo que llena mucho y tenemos mucha suerte. ¿Quieres decir algo tú de Saudade? Porque si no le haría otra pregunta a Natasha. No, que lo he leído, o sea, lo he visto y no lo había visto nunca. Nunca ya, lo había ya. visto. Y me encanta la idea. De hecho, hemos estado hablando de la posibilidad de hacer algo parecido con los bares. Me encantaría. Ah, Sí, sí. Sería fantástico poder dar pinturas a los bares. Así que igual nace otra nueva edición Luego lo íbamos de a los lanzar. bares del diablo. Sí, se rompe. Porque, sí, es que estos encuentros son... es que es muy difícil. Yo he publicado algún libro de poesía e imagen, y llegar a ese entendimiento entre la imagen y la palabra absoluto no es fácil. No cualquier fotógrafo, cualquier pintor es capaz de captar lo que quiere decir el escritor. Entonces, bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Cuando se encuentra la persona que es capaz de hacerlo, pues hay que darle paso, ¿sí? Y ya vamos acabando, porque no sé la hora, no me he dejado aquí el móvil, pero bueno, hemos hablado un poco de los 3 libros, las 3, también Antonio. También quiero respetar luego tu tiempo para tus lectores, tus libros. Pero creo que hay alguna sorpresa o alguna cosa que nos querías contar, ¿verdad? Aparte de esto. No sé. Sí. Laura se ha reído, ¿verdad? Claro, por eso lo digo. Ahora no me hagas quedar así, que Laura, mal. Laura, ¿puedo contar algo? Sí, bueno. Ay, Es que no lo había planificado. ay, está entendido. Bueno, con Hércules de Ediciones saldrá, yo considero, mi 4º libro en principios de 2025, y estoy muy emocionada. Es la primera vez que me emociono cuando voy a sacar mi libro. Porque el proceso creativo ha sido totalmente diferente, lo he disfrutado muchísimo. He dejado que el relato me atraviese con calma y tranquilidad, y no he buscado el cierre tan rápido. Han aparecido muy tarde, creo, en algunos. Y nada, se lanzará en 2025 y ya estaremos hablando de relatos largos, ¿no? De cuentos, no sé. Bueno, aquí hay un maestro de los cuentos, tenemos aquí un lujo, Eloy Tizón.
No sé la fecha, pero estamos trabajando en ello. Ni yo, Muy bien, yo tampoco. Pero estamos trabajando y seguimos trabajando. Llevo 3 años y pico trabajando en ese manuscrito y seguiré hasta el momento de la publicación y estoy muy feliz y agradecida, de verdad, muy feliz. Gracias. Espero que lo presentemos aquí, ¿verdad? Pues Lola. Estupendo. Sería genial. Estoy al fondo. ¿Quieres decir alguna cosa más? Pues agradecer a toda la gente que ha venido, agradecer esta oportunidad inmensa de estar aquí en la librería Alberti, de que una canaria haya llegado, que haya pisado la librería Alberti, estar aquí, yo estando tan lejos y que no me atrevía. Y nada, solo eso. Muchísimas gracias y espero volver a verlos pronto, a todos y a los que queráis venir. Muchas gracias. Y a ti, Mamen, y a ti también por tu presentación. A ti siempre. Y por si No, quieres gracias decir a ti. No, gracias lo mismo a todo el mundo por estar aquí y a Lola por darnos la oportunidad de... Exacto, a Lola por darnos la oportunidad. Ay, gracias, Lola. Gracias a Natasha, a Mamen, a Antonio por vuestra generosidad. No hoy, sino esto lleva ya meses. Sí. Estoy alegre de compartir y estar aquí hoy, pero no, que mañana haré cosas, claro. Pero, estas hojas, las llamadas, serán para otras cosas, pero nos ha llenado mucho todo esto y es bonito. Gracias a Lola también por dejarnos su casa hermosa y por ser como eres. Claro que sí. Gracias al público por el respeto, por el silencio, por escucharnos tan atentos. Impresiona. Para mí, seguro que para muchos de vosotros, los libros, las librerías, las historias son el sitio de mi recreo. Me animo a hacer un poquito de esto. No, empiezo. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. No. De nieve, huracán y abismos. Ahora todos. El sitio de mi recreo. Gracias a todos.